Hola a todos y a todas, y bienvenidos a esta nueva historia de terror. Antes de empezar, los invito a comentar desde donde nos están viendo. Espero que disfruten de toda la historia. Ahora sí, comencemos con el relato. Hola, mi nombre es Andrés, y llevo 20 años manejando camiones por todo el país. He pasado tantas horas en la carretera que a veces siento que conozco el asfalto mejor que mi propia casa. Pero de todas las cosas que me han pasado allá afuera, accidentes, tormentas, derrumbes, rutas cerradas, gente rara, nada se compara con lo que viví una noche en una carretera secundaria que cruza la región sur. Nunca supe exactamente qué fue, pero te aseguro algo, no era humano. Y desde ese día, hay algo que me sigue, aunque intente no pensarlo. Todo comenzó una madrugada de otoño, en 2015. Llevaba un cargamento liviano de materiales plásticos rumbo a un pueblo llamado San Isidro, un lugar tranquilo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Había salido a eso de las 3 de la mañana desde una estación en las afueras de Chillán. El aire era húmedo, y una neblina espesa comenzaba a cubrir la ruta como una manta sucia. Ya había conducido por esa carretera antes, una que bordea un antiguo bosque nativo. Lo conocía, o eso pensaba. Esa noche había algo raro en el aire. No era solo la niebla, era el silencio. Un silencio demasiado completo. No se escuchaban los grillos, ni el viento entre los árboles, solo el motor de mi camión y el leve zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Tenía puesta la radio, como siempre, pero la señal se perdió de golpe al adentrarme en un tramo boscoso. Solo quedó la estática. Pensé en cambiar el canal, pero de pronto vi algo adelante. A unos 100 metros, justo en el margen de la carretera, había una figura parada. Al principio creí que era un peatón. Me pareció raro ver a alguien a esa hora, en medio de la niebla y sin linterna ni nada reflectante. Reduje la velocidad por precaución. No podía ver su rostro, solo su silueta alta, quieta, completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Me acerqué más y bajé la ventanilla. El aire estaba helado. Grité. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío me bajó por la espalda, como si algo hubiera atravesado el aire y se hubiera metido en mi pecho. Sus ojos no eran normales. No había expresión en ellos. Eran grandes, demasiado grandes, y brillaban con un tono amarillento, como de animal muerto. Sentí que me miraban por dentro, como si supiera cosas que ni yo sabía. Tuve el impulso de seguir de largo. Algo dentro de mí gritaba que no me detuviera. Pero soy camionero, y aunque no lo parezca, tenemos un código. No dejamos a nadie tirado en la ruta si podemos ayudar. Así que respiré hondo, me incliné hacia la derecha y abrí la puerta del copiloto. La figura subió. No dijo ni una palabra. Sus movimientos eran lentos, casi calculados. No hacía ruido al moverse, ni siquiera respiraba fuerte, como lo haría cualquier persona al subir a un vehículo. Cuando se sentó, noté que el ambiente dentro de la cabina cambió. El aire se volvió más denso, casi como si faltara el oxígeno. El motor seguía encendido, pero sentí que el camión ya no sonaba igual. El sonido del motor se volvió grave, como si algo pesado se hubiera posado sobre el vehículo entero. Volví a mirar al pasajero. Seguía quieto, con la mirada clavada al frente. Parecía no parpadear. Le pregunté hacia dónde iba. Nada, ni un gesto. Volví a intentarlo, esta vez con un tono más fuerte. Nada. Me incomodó tanto su silencio que apagué la radio, que todavía soltaba un ruido sordo de estática. Lo único que se oía era el sonido de mis propias respiraciones, cada vez más tensas. Seguimos por la carretera unos 10 minutos. Intenté relajarme, decirme a mí mismo que quizás era un tipo raro, tal vez sordo o perdido. Pero había algo más. Lo sentía en el estómago. No podía explicarlo con lógica. Era como si tuviera una presencia al lado, no una persona, sino otra cosa. Fue entonces cuando, en un intento de romper el silencio, giré levemente la cabeza para mirarlo de nuevo. No esperaba mucho. Tal vez una mueca, un gesto, una palabra,
pero lo que vi me heló la sangre. Él también me estaba mirando, no con curiosidad, no con miedo, sino con hambre, o algo parecido. Esos ojos brillaban más intensamente que antes. Y lo peor fue que, por un segundo, su rostro cambió. Fue como un parpadeo entre lo que parecía una cara humana y algo más. Alargado, húmedo, como si su piel no fuera del todo sólida, como si su forma no estuviera completamente definida. Sentí que el tiempo se detuvo. Entonces, la radio que yo había apagado se encendió sola. Emitió un chillido agudo, como si alguien hablara, pero las palabras no eran humanas. Eran murmullos. No pronunciaban palabras. Eran sonidos ahogados, como si vinieran desde muy lejos. Me sobresalté. Toqué la radio para apagarla de nuevo, pero no respondía. Los botones no hacían nada. El volumen subía solo. El pasajero sonrió. Te juro por mi vida que lo vi. Una sonrisa lenta, torcida, como si no supiera bien cómo hacerlo, como si imitara algo que había visto antes, pero no entendiera bien qué significaba, y ahí supe que me había metido en algo que no podía controlar. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo después de eso. Mi mente entró en un estado raro, como si solo pudiera concentrarse en mantener el volante firme y mirar hacia el camino. Sentía el corazón golpearme las costillas desde dentro, y el aire en la cabina seguía espeso, como si hubiera humo invisible o una presión que me empujaba los pulmones. La cosa seguía sentada a mi lado, sin moverse, sin hablar, sin parpadear, pero lo peor era que yo sabía que me estaba observando, no físicamente, sino desde algún lugar más profundo, como si supiera lo que pensaba, como si oliera el miedo en mí. En un momento, sin pensar demasiado, bajé la mirada al tablero del camión. El velocímetro oscilaba de forma errática, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Las agujas subían y bajaban solas, y una de las luces del panel, una que no conocía, parpadeaba en rojo. Nunca había visto ese símbolo. Era como una espiral invertida, algo que no debería estar ahí. Pasé la mano por el tablero para comprobar si era un error de contacto, pero al tocarlo, sentí un chasquido seco en la punta de los dedos, como si algo me hubiera repelido. Miré de nuevo al pasajero. Seguía ahí, mudo, mirando al frente. Decidí no soportarlo más. Frené de golpe a un costado del camino, en una pequeña zona de descanso entre árboles altos. Apagué el motor y le hablé con firmeza. Basta, dime quién eres. ¿Qué haces en mi camión? Silencio. Entonces, por primera vez, la figura se giró completamente hacia mí. Lo hizo con un movimiento lento, casi artificial, como si tuviera que pensar cómo moverse, y cuando me miró, fue como si el mundo se volviera más pequeño. Sus ojos ya no brillaban, eran dos pozos oscuros, no reflejaban la luz, no tenían pupilas, solo vacío, un vacío que tragaba todo lo demás. «Tú me llamaste», dijo con una voz que no era una voz. No sonó como si saliera de su garganta. Era más bien como un eco dentro de la cabina, como si mi mente lo estuviera oyendo directamente, sin pasar por los oídos. Me congelé. ¿Yo lo había llamado? ¿Cuándo? ¿Cómo? No podía responder. Mi cuerpo no reaccionaba. De repente, un zumbido agudo llenó el interior del camión. No venía de la radio ni del motor. Era un sonido que parecía envolverlo todo, como si el aire vibrara con electricidad. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. El zumbido estaba adentro de mi cabeza. La figura se inclinó levemente hacia mí. Su cara cambió otra vez. Por un segundo, vi algo que no era piel. Era como una membrana delgada, semitransparente, debajo de la cual se movían venas negras, como raíces. Su boca se estiró hacia los lados, demasiado. Parecía una imitación grotesca de una sonrisa humana. «Te vi», susurró. Me lancé contra la puerta del conductor y la abrí con desesperación. Salté del camión y caí de rodillas sobre el pasto húmedo. Jadeaba. Miré hacia la cabina. Estaba vacía. No había nadie, ni siquiera la sombra de que alguien hubiera estado sentado ahí. La puerta del copiloto seguía cerrada. El asiento, vacío. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces escuché algo, un crujido. Provenía del bosque que rodeaba la carretera.
Miré hacia los árboles. Estaban inmóviles, oscuros, densos, pero algo se movía entre ellos. Era como una sombra que pasaba de tronco en tronco, demasiado rápida para ser vista con claridad, pero lo suficientemente lenta para que supiera que me estaba observando. Me puse de pie, aún temblando, y di un paso atrás hacia el camión. Quería irme, quería escapar de ahí, de todo eso, pero cuando puse la mano sobre la puerta del conductor, la radio volvió a encenderse sola. No había música, no había estática, solo una voz idéntica a la mía. Andrés, ¿tú también lo viste? El terror me paralizó. Esa voz era la mía, pero no era yo. Era más grave, como deformada, como si alguien la estuviera reproduciendo desde una grabadora vieja. Me giré hacia el bosque. El zumbido volvió, más fuerte. Me cubrí los oídos, pero sentía que me iba a romper la cabeza. La sombra en el bosque dio un paso al frente, y entonces lo vi. Era alto, más alto de lo que un ser humano puede ser. Estaba cubierto por una especie de manto negro, pero no parecía ropa. Era parte de él, como si su cuerpo estuviera hecho de humo sólido. Tenía una forma humana, pero no era un hombre. No se movía como uno. Su cabeza era alargada, y de los costados salían especies de antenas finas que se movían con independencia. Lo más aterrador era que no tenía rostro, solo un espacio liso, sin ojos, sin boca, y aún así, yo sabía que me miraba. Traté de subir al camión, pero al girarme, vi que la figura, la del pasajero, estaba de nuevo dentro, sentada, en la misma posición, sonriendo. Toqué la puerta. No se abría. El zumbido era ensordecedor. La figura dentro del camión levantó lentamente una mano y me señaló. Su dedo era largo, huesudo, con una piel grisácea que parecía estar secándose. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido, solo una presión tremenda en el pecho, como si su mirada pesara sobre mí. Y entonces, todo se apagó. Radio, luces, sonido, la carretera, todo, oscuridad total. Y yo, solo, en medio del bosque, con algo no humano mirándome desde ambos lados del mundo. No sabría decir cuánto tiempo estuve en esa oscuridad. Todo había desaparecido. El camión, la carretera, la luz del cielo. Ni siquiera podía ver mis propias manos. Era como flotar en una nada espesa, húmeda, silenciosa, pero no estaba solo. Lo sabía. Sentía respiraciones muy cerca, lentas, largas. No eran humanas. Eran más profundas, como si vinieran de una garganta más grande. A veces, entre el silencio, oía pasos, no sobre tierra o asfalto, sino sobre mí, como si algo caminara por el aire, justo arriba de mi cabeza. Entonces algo cambió. Una luz tenue, apenas un resplandor gris, apareció a unos metros. Era como si alguien hubiera encendido una linterna cubierta por tela. Caminé hacia ella, con las piernas torpes, sintiendo el suelo blando bajo mis botas. El aire olía a tierra podrida, a humedad estancada, como el interior de un pozo viejo. A medida que me acercaba a la luz, noté una figura de espaldas. Alta, delgada, con un abrigo largo que se confundía con la oscuridad. No se movía, no respiraba, pero sabía que me esperaba. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con la voz rota, ronca. La figura no respondió. Me acerqué más, temblando. No sabía si tenía miedo o simplemente no entendía lo que estaba viendo. Cuando estuve a unos pasos, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro, no como nosotros, solo una superficie lisa y gris, sin ojos ni boca, pero que sin embargo emitía una voz, dentro de mi mente. Este es el cruce, el lugar donde tú eliges. ¿Elegir qué?, pregunté, con el corazón en la garganta. Entre volver o ver. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda como una ola helada. La figura extendió un brazo delgado, larguísimo, y me señaló algo detrás. Me giré y lo vi. El camión. Estaba ahí, detenido en medio de la carretera, con las luces encendidas. Adentro, yo, o algo que parecía ser yo, estaba al volante, mirando al frente,
con los ojos abiertos. No parpadeaba, no respiraba. «Eso no soy yo», murmuré. «Lo es, o lo será, si no eliges». Di un paso hacia el camión, pero la figura volvió a hablar. «¿Quieres saber qué subió contigo?». Me quedé inmóvil. La pregunta me perforó el pecho. No es una persona. No es de este lugar. Tampoco vino solo. Tú le abriste la puerta. Le diste nombre. Le diste forma. Le diste permiso. ¿Permiso?, repetí, sin entender. Se manifiestan donde no hay ruido. Donde el mundo se parte entre el sueño y la vigilia. Donde la mente se queda sola. Se cuelan en los vacíos. Comencé a recordar. Fragmentos. Instantes. Momentos que había olvidado. Una noche, semanas atrás, me había quedado dormido en una estación vacía, dentro del camión. Había soñado con una figura parada en la oscuridad, que me pedía entrar. Yo, medio dormido, le había dicho, sí, subí. Pero era un sueño, ¿o no? Lo llamaste, dijo la figura sin rostro. Entonces lo entendí. No se trataba solo de recoger a un extraño en la ruta. Yo lo había traído antes, sin darme cuenta. En un momento de debilidad, en un lugar donde los pensamientos flotan más que las palabras. Y ahora, esa cosa, tenía una puerta abierta. ¿Y qué quiere? Ver a través de ti, sentir a través de ti, ser ti. Me mareé. Sentía náuseas. La cabeza me daba vueltas. El paisaje alrededor comenzó a distorsionarse. Las sombras se alargaban. La luz gris se teñía de rojo tenue. Oía voces en un idioma que no reconocía. Voces antiguas, como cantos deformes de una tribu que nunca existió. Todo el entorno palpitaba como si estuviera vivo. ¿Cómo salgo de acá?, pregunté, apenas con fuerzas. Tienes que sacarlo, dijo la figura. Pero una vez que lo mires de verdad, ya no podés olvidarlo. Nunca. La figura extendió su otra mano. En ella había un objeto, una piedra negra, pulida, con símbolos grabados en espiral. No brillaba, no parecía peligrosa, pero al tocarla, todo cambió. Un sonido agudo me perforó los oídos. Caí al suelo. Vi imágenes, rápidas, incomprensibles. Ojos que se abrían en el cielo, ciudades destruidas por el tiempo, caminos que se bifurcaban hacia lugares imposibles, rostros que no eran humanos pero intentaban imitar sonrisas. Y todos me miraban, como si esperaran algo de mí. Volví en mí con la piedra aún en la mano. La figura había desaparecido. Solo quedaba el camión, detenido, con las luces parpadeando. El aire estaba caliente, muy caliente, como si el motor hubiese estado encendido durante horas. Me acerqué lentamente, sintiendo la piedra vibrar en mi bolsillo. Al mirar por la ventanilla, la figura estaba ahí, en el asiento del copiloto, sonriendo. Me obligué a abrir la puerta del conductor. Subí. Me senté al volante. La figura me miraba sin moverse. Sentía su peso, su energía. Era como una presencia física, opresiva, que empujaba el aire hacia abajo. No podía quedarme así. Tenía que hacer algo. Y lo sabía. Tenía que mirar. Giré lentamente la cabeza. Lo miré directo a los ojos. Y por primera vez, lo vi. Lo que había dentro no era una criatura. No tenía un cuerpo. Era una acumulación de pensamientos, de formas, de hambre antigua. Algo que existía en las grietas entre lo que creemos real. Sus ojos cambiaban a cada segundo. Eran espejos, eran fuegos, eran vacíos. Su piel se replegaba sobre sí misma, como una tela que respiraba. Me estaba leyendo, me estaba copiando. La piedra vibró. Fuerte. La figura gruñó. Por primera vez mostró incomodidad, como si la presencia de ese objeto lo afectara. Le dolía, le quemaba, y entonces entendí. Tenía una oportunidad, una sola. Me desperté sobresaltado con un sabor metálico en la boca y un frío espeso pegado a la piel. La cabaña estaba envuelta en una oscuridad absoluta, y solo se oía el viento golpeando las paredes con insistencia, como si quisiera entrar. Busqué con la mirada a Pedro, pero no lo vi en su litera. El camastro estaba vacío y revuelto. «Pedro», llamé en voz baja, sintiendo que cualquier sonido podía romper algo frágil en el aire. No hubo respuesta. Me levanté y abrí la puerta de la cabaña.
La linterna que llevaba en la mano era mi única defensa, un haz de luz tembloroso que apenas cortaba la neblina. El bosque parecía muerto. Los árboles ya no susurraban, ahora se erguían como testigos mudos, observándome desde lo alto con ramas como dedos huesudos. Avancé por el sendero con pasos lentos. Había huellas frescas sobre la tierra húmeda. No eran de Pedro, eran más grandes y profundas, como si alguien o algo muy pesado hubiese pasado por ahí. Me agaché a mirar de cerca. Las marcas parecían humanas, pero las proporciones estaban mal. 5 dedos, pero alargados, curvos, como garras. Tragué saliva. Todo mi instinto me gritaba que volviera a la cabaña, pero seguí. A cada paso, sentía que algo me observaba desde los rincones más densos del bosque. Y entonces escuché el primer grito, un alarido seco, cortado, salido de una garganta humana pero distorsionado, como si lo ahogara el miedo. Era Pedro. Corrí hacia la fuente del sonido, con el corazón martillándome el pecho. Llegué a un claro que no había visto antes, oculto por una cortina de ramas. Allí lo encontré. Pedro estaba de rodillas, con la ropa rasgada, las manos cubriéndose la cara. Murmuraba algo una y otra vez. «Pedro, ¿qué pasó? Mírame», le dije, sacudiéndolo por los hombros, pero no reaccionaba. Solo repetía en voz baja: «No es uno, no es uno, hay más, hay más». Detrás de él, entre los árboles, vi movimiento. No uno, sino varios cuerpos altos, flacos, casi translúcidos, apenas distinguibles. No caminaban, flotaban. Su forma era humana, hasta que te fijabas en los detalles. Los brazos eran demasiado largos, las piernas flexionaban hacia el lado incorrecto. Sus rostros no tenían ojos visibles, solo una mancha negra, como una cuenca vacía, de donde parecía emanar una neblina densa, espesa. Uno de ellos se inclinó hacia Pedro. Grité y lo tomé por el brazo, intentando levantarlo, pero él no se movía. Su cuerpo estaba tenso, como una estatua viva. Los seres se acercaban, despacio, sin sonido, como si no tocaran el suelo. De pronto, el aire cambió. La temperatura cayó en picado, y un olor repulsivo, mezcla de humedad estancada y carne en descomposición, me llenó la nariz. Me mareé, trastabillé hacia atrás. Uno de ellos estaba a centímetros de mí. Fue entonces cuando, por primera vez, oí su voz. No era un sonido como tal. Era una sensación, un murmullo dentro de mi cabeza, como si me hablaran sin usar palabras. «Te vimos. Estás marcado». Corrí. No miré atrás. Pedro se quedó allí, y aunque me duele admitirlo, no pude hacer nada. Solo huí. Con cada paso, sentía la presencia de esas cosas persiguiéndome sin correr, solo moviéndose, flotando, como si el tiempo no significara lo mismo para ellos. Llegué a la cabaña, cerré la puerta de un portazo, trabé la cerradura con todo lo que encontré y me tiré al suelo, jadeando. Afuera, el bosque respiraba, literalmente. Era como si la cabaña estuviera dentro de algo vivo. Las paredes crujían con un ritmo lento y húmedo, como el de un pecho respirando. No dormí esa noche. Me senté con la espalda contra la pared, la linterna apagada, temblando. Pensaba en Pedro, en su mirada perdida, en esa frase que no dejaba de repetir y en lo que me había dicho la voz. Cuando por fin llegó el amanecer, todo el bosque parecía haber vuelto a la normalidad. Los pájaros cantaban, el sol atravesaba las hojas, pero yo sabía que algo había cambiado, que había cruzado un límite que no debía. Salí con el camión lo más rápido que pude. No vi rastro de Pedro en todo el camino de vuelta, como si nunca hubiese estado allí. Pero esa misma noche, cuando paré en una gasolinera cerca de Chillán para descansar, noté algo extraño en la puerta del copiloto. Había una marca irregular, como si alguien hubiera apoyado la frente sobre el vidrio, y justo debajo, unas letras trazadas con lo que parecían dedos temblorosos en el cristal que decía: «¿Me viste? Estuve varias semanas sin volver a manejar. Ni siquiera podía mirar mi camión sin que me sudaran las manos. Lo dejé estacionado en el galpón, tapado con una lona como si esconderlo sirviera de algo. Las noches eran lo peor. Me despertaba empapado en sudor, con el eco de esa voz dentro de la cabeza. «Estás marcado». Nadie me creyó. Algunos colegas pensaron que me había vuelto loco por la carretera,
que me estaba inventando todo por estrés. Otros simplemente me evitaban. La empresa me dejó de llamar. Supongo que no quieren choferes que se quiebran. No los culpo, pero no es solo eso. Es que desde que volví, las cosas no son como antes. La primera semana en casa, empecé a notar detalles pequeños. Mi perro, que siempre se volvía loco de alegría al verme, ahora me gruñía cuando me acercaba. Me miraba con desconfianza, la cabeza gacha, los ojos brillando de miedo. Después de unos días, dejó de entrar a la casa. Lo encontré muerto en el jardín, sin una marca visible, solo, tieso, como si algo lo hubiese asustado hasta el corazón. A veces, mientras lavo los platos o me afeito frente al espejo, siento que hay alguien detrás. Me doy vuelta y no hay nada, pero lo sé, lo siento, como un susurro frío que me roza la nuca, o un reflejo que no se mueve igual que yo. Una noche, me desperté a las 3:17. No porque escuchara un ruido, sino porque todo estaba demasiado en silencio, como si el mundo se hubiera apagado, y entonces vi la puerta del pasillo abierta. Yo la cerré antes de dormir, estoy seguro. Me levanté y caminé hasta allí, sintiendo los pies helados contra el suelo. Al fondo, en la cocina, había una figura de pie, alta, inmóvil, de espaldas. No me acerqué, no dije nada, solo me quedé mirando, paralizado. La figura se giró lentamente, como si supiera que yo estaba despierto. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Pero sabía que me miraba. Me desmayé ahí mismo, en el pasillo. Me desperté con la cabeza sangrando por el golpe, y la figura ya no estaba. Pero en el suelo, frente a la puerta, había un símbolo dibujado con tierra, el mismo círculo con líneas cruzadas que vi aquella noche en el parabrisas del camión. Desde entonces, eso aparece en todas partes, en la ducha empañada, en el polvo del televisor, en la ventana del baño. No importa cuántas veces limpie, siempre vuelve a aparecer. Decidí buscar ayuda. Primero un psicólogo, luego un sacerdote. Nadie supo qué decirme. Uno me habló de duelo no resuelto, otro de presencias malignas, pero todos coincidían en una cosa. Lo que sea que traje del bosque, no se había ido. Busqué a la familia de Pedro. Les dije que había desaparecido en la ruta, que no podía dar muchos detalles. No me creyeron, claro. Lo buscaron con la policía durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Yo tampoco quise contar toda la verdad. ¿Cómo explicar lo que vi sin que me encierren? Volví a soñar con él varias veces. En cada sueño está de pie frente al bosque, dándome la espalda. Siempre repite la misma frase: no debimos entrar, no era para nosotros. Al despertar, la cama está húmeda, pero no de sudor, huele a tierra mojada. Una madrugada recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, no escuché una voz, solo respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera justo al otro lado del teléfono, observándome en silencio. Cuando colgué, fui a revisar el historial de llamadas, y lo más extraño fue que el número no tenía ni código ni nombre, solo decía desconocido, en mayúsculas, como si alguien no quisiera ser identificado. Ya no sé si estoy perdiendo la cabeza o si esto es real, pero el miedo no se va, se quedó conmigo. Me acompaña como una sombra que nunca está justo donde la ves, y cada día siento que algo se me escapa, como si ya no fuera completamente yo. A veces tengo lagunas, horas enteras que no recuerdo, vecinos que dicen haberme visto caminar por el barrio a las 2 o 3 de la madrugada, sin rumbo, sin zapatos, con la mirada vacía. Pero yo no recuerdo haber salido. He empezado a escribir todo, como una forma de mantenerme cuerdo. Esta libreta que tengo en la mano es mi único punto de anclaje. Si la pierdo, me pierdo yo también, porque hay algo que me susurra al oído que pronto dejaré de ser yo del todo. Y entonces, hace 2 noches, encontré algo bajo mi cama, una caja de madera pequeña, envuelta en tela negra. No era mía, nadie pudo haberla puesto ahí. Dentro había una piedra blanca, lisa, con ese mismo símbolo grabado, y una nota escrita en una caligrafía temblorosa que decía: el que ve, llama. El que llama, abre.
No dormí más desde entonces. Hoy es la tercera noche seguida que escucho golpes en la puerta del patio. Siempre a la misma hora, 3:17. No abro, no me muevo, solo escucho. Al principio eran golpes suaves, como si alguien tocara con los nudillos. Ahora son más fuertes, más impacientes, como si supieran que estoy aquí, temblando, escondido detrás del sofá, con una linterna débil y la libreta en las rodillas. He dejado de intentar convencerme de que estoy loco. No. Algo salió del bosque conmigo esa noche. Algo que me eligió. O peor, que yo llamé sin querer. Anoche, entre sueño y vigilia, escuché a Pedro. Su voz. No en mi cabeza, sino en la habitación, al lado de la cama. Dijo, «Ya está adentro». Me desperté con el corazón en la garganta, encendí la lámpara y había huellas de barro en el suelo, de alguien descalzo, pequeñas, pero no de niño, más delgadas, como si no fueran del todo humanas. Traté de irme. Metí algo de ropa en una mochila, agarré las llaves del camión y salí corriendo. Pero al llegar al galpón, encontré al camión cubierto de hojas secas y tierra, como si hubiera estado años allí, el parabrisas roto, las ruedas desinfladas, imposible de mover, como si el tiempo no pasara igual para él. Y encima del asiento del copiloto estaba Pedro, o lo que queda de él. No era un cuerpo, era una forma, algo marchito, seco, pegado a la tela del asiento como si hubiera nacido allí. Abrí la puerta para tocarlo, temblando, y en cuanto mis dedos lo rozaron, se deshizo como ceniza. Se fue volando por el aire, flotando alrededor de mí, y en ese momento escuché esa voz otra vez, no desde afuera, desde dentro de mi pecho. «Ya estás listo». Corrí. No sé cómo llegué de vuelta a casa. Mis piernas se movían solas. No recordaba haber corrido tanto desde niño. Pero al llegar, la puerta estaba abierta, la tele encendida, y alguien estaba sentado en mi sillón. Era yo, o alguien que se parecía exactamente a mí. Mis mismas ropas, mi misma cara, incluso el mismo lunar bajo la oreja izquierda. Me miró con una sonrisa pequeña, torcida, y luego se llevó el dedo índice a los labios. Shh. Me desmayé. Desperté en la cama. Era de día. Todo estaba en su lugar. Creí que lo había soñado. Pero al bajar, encontré una taza de café caliente sobre la mesa, y yo no había preparado café. Desde entonces, las cosas son distintas. Salgo a la calle y la gente me saluda raro, como si no supieran qué decirme. Algunos cruzan de acera, otros solo me miran de reojo. En el supermercado, la cajera con la que hablé durante años no me devolvió el saludo. Solo me miró como si no me reconociera. Lo peor es que yo tampoco me reconozco. Miro fotos antiguas y no siento que ese de la imagen sea yo. Me hablo en el espejo y la voz me suena ajena. Me río, y no sé por qué lo hago, como si alguien dentro de mí estuviera aprendiendo a imitarme, como si ya no fuera Andrés. Hace unas horas, encontré una nota escrita con mi letra, pero no la recuerdo haber escrito. Dice, a veces, para huir del mal, uno lo trae con uno, y abajo, dibujado con tinta negra, el símbolo. No sé cuánto tiempo me queda, ni si esto puede revertirse. Tal vez nunca debí detenerme aquella noche, tal vez si hubiera seguido manejando, si no hubiera recogido a ese algo en la carretera, pero ya es tarde para eso. Ahora lo sé. No era una persona, nunca lo fue, y desde entonces, esa cosa me acompaña. A veces está en la esquina de mi visión, a veces es mi reflejo, otras está dentro de mí, completando mis frases, sintiendo mis recuerdos, queriendo más. Por eso escribo esto, para dejar constancia. Si alguien encuentra esta libreta, si alguien lee estas palabras, tengan cuidado en la ruta. Hay lugares donde el mundo no funciona igual, donde las reglas no aplican, donde los árboles te miran y el viento susurra en un idioma que nadie debería entender. Y, si alguna vez están conduciendo solos por la noche y ven a alguien en la carretera, con el pulgar levantado, no se detengan, no importa cuán humano parezca, porque puede que ya no lo sea. Y lo peor es que tal vez ustedes tampoco lo sean después. Ya lo escucho. Está subiendo las escaleras.
Yo ya no puedo luchar. Bueno, este fue el relato. Espero que te haya gustado, y si es así no olvides suscribirte. Nos vemos en otro relato.